Jesucristo, roca eterna. Job, capítulo 12, versículos 13 al 16, nos dice la palabra de Dios así: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Amén. Los capítulos 8 al 12 del libro de Job representan el clima de la confrontación ideológica entre Job y sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. En esta sección, la discusión trasciende el dolor físico de Job y se convierte en un debate teológico sobre la naturaleza de la justicia divina. Mientras los amigos de Job insisten en una teología retributiva rígida, donde la prosperidad es prueba de rectitud y el sufrimiento es evidencia del pecado oculto, Job se ve forzado a cuestionar estas premisas. Su defensa no nace de la rebelión, sino de una honestidad brutal frente a una realidad que no se encaja en los esquemas humanos, marcando el inicio de un cambio donde el sufrimiento obliga a redefinir la relación entre el hombre y el Creador. A su nombre, gloria. Amén. El capítulo 9 marca la primera respuesta de Job a Bildad, quien había argumentado que el sufrimiento de Job era un castigo divino por sus pecados. Job no intenta negar la justicia de Dios, sino que se enfrenta al dilema de cómo un hombre puede defender su integridad ante un Dios cuya majestad es inabarcable y cuya justicia parece inescrutable desde la perspectiva humana. Amén. La superioridad de Dios, versículos del 1 al 13. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no podrá responder a una cosa entre mil. Amén. Versículos 2 y 3. Job reconoce que es imposible para el hombre ganar un pleito contra Dios, ya que su sabiduría y poder son inmesurables. Describe a un Dios como el creador y sustentador que mueve las montañas y sacude los cimientos de la tierra. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Amén. Versículo 9. Actúa con soberanía absoluta sin que nadie pueda cuestionar sus actos ni pedirles cuentas por sus decisiones. Amén. La angustia ante la injusticia aparente. Versículos 14 al 24. Job plantea el conflicto de su propia integridad. Siente que, aunque fuera inocente, sus argumentos no serían suficientes para ser escuchado o absuelto por Dios. Expresa su desolación al señalar que el sufrimiento parece ser indiscriminado. Afirma que tanto el inocente como el impío perecen ante la calamidad. Cuestiona la aparente indiferencia divina ante la corrupción en la tierra, llegando a decir que Dios cubre el rostro de sus jueces. Amén. La brevedad de la vida y la necesidad de un árbitro, versículos 25 al 35. Job reflexiona sobre la rapidez con que transcurre su existencia, comparándola con el paso veloz de un corredor o de una nave. Finalmente, admite que sus intentos de buscar pureza son insuficientes para enfrentar a Dios. Concluye con la amarga constatación de que no existe un árbitro o mediador capaz de imponer su mano entre Dios y él para resolver la disputa de manera equitativa. Amén. Alabado sea Dios. En el capítulo 10, Job pasa de la contemplación del poder soberano de Dios a una confrontación directa y personal. Su discurso se convierte en una oración de queja dirigida a Dios, donde cuestiona el propósito de su existencia y la aparente crueldad divina. Amén. El derecho a la queja, versículos del 1 al 7. Job, abrumado por el dolor, declara que está harto de la vida. Le pregunta a Dios por qué lo trata como a un enemigo y le pide que le declare el motivo de su juicio. Cuestiona si para Dios es placentero oprimir la obra de sus manos mientras favorece los planes de los malvados. Se pregunta si la visión de Dios es limitada o temporal, como la de un ser humano al interrogar: ¿son tus ojos de carne o ves tú como ve el hombre? Amén. La contradicción de la creación, versículos del 8 al 17.
Job recuerda que como Dios lo formó, lo moldeó como arcilla, lo dotó de vida y lo sostuvo. Sin embargo, ve una contradicción entre haber sido creado cuidadosamente por Dios y ser ahora destruido por Él con tanta severidad. Cuestiona a Dios de haberle ocultado propósitos secretos, los cuales, según Job, lo han llevado a esta tragedia. Siente que, sin importar si comete un error o si se mantiene íntegro, Dios lo acecha como a un león, intensificando su sufrimiento constantemente. Amén. El deseo de un descanso final, versículos 18 al 22. Ante la posibilidad de hallar una respuesta o justicia, Job se lamenta de haber nacido. Expresa su deseo de haber muerto en el vientre materno para evitar el sufrimiento actual. Finalmente, solicita que Dios le dé un breve respiro antes de partir hacia la tierra de tinieblas y de sombras de muerte. Amén. El lugar de la oscuridad absoluta, donde no hay orden ni claridad antes de dejar de existir en el mundo de los vivos. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 11 marca la primera intervención de Zofar, el tercer amigo de Job. A diferencia de Elifaz, que apeló a la experiencia visionaria, y Bildad, que apeló a la tradición, Zofar adopta una postura dogmática, severa y altamente crítica. Amén. La crítica a la verborragia de Job. Versículos del 1 al 6. Zofar inicia acusando a Job de hablar demasiado. Considera que la multiplicidad de palabras de Job es una señal de falta de sabiduría y una jactancia vacía. Cuando la integridad de Job la cuestiona. Aquí tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Amén. Expresa su deseo de que Dios mismo hablará para exponer la insensatez de Job, sugiriendo que en realidad Dios está siendo indulgente con él y que Job está recibiendo menos castigo del que sus pecados merecen. Amén. La inescrutabilidad de la sabiduría divina. Versículos del 7 al 12. Zofar defiende la superioridad intelectual y moral de Dios frente a Job. Utiliza un lenguaje de dimensiones extremas para describir la naturaleza divina. Afirma que es imposible alcanzar la perfección de Dios o los límites de su sabiduría, ya que es más alta que los cielos, más profunda que el Seol y más extensa que la tierra y el mar. Advierte que cuando Dios decide actuar o encerrar a alguien en juicio, no hay quien pueda detenerlo. Descalifica a Job como un hombre vano o insensato que intenta entender los caminos divinos sin tener la capacidad para ello, comparando su necedad con la de un asno montés. Amén. El llamado al arrepentimiento y la promesa, versículos 13 al 20. El discurso de Zofar concluye con un consejo pragmático y una promesa condicional. Insta a Job a purificar su corazón, abandonar la iniquidad y poner su vida en orden ante Dios. Promete que si Job hace esto, su vida será restaurada, olvidará su miseria como agua que pasó, su claridad brillará como el mediodía y vivirá con seguridad y esperanza. Finaliza con una advertencia severa. Si los malvados persisten en su camino, su única esperanza será la muerte, pero sus ojos desfallecerán y no tendrán dónde escapar. Amén. Alabado sea Dios. En el capítulo 12, Job responde no solo a Zofar, sino a la postura general de los tres amigos. Su tono es más desafiante y en algunos pasajes irónico, ya que cuestiona la supuesta superioridad intelectual de quienes pretenden juzgarlos. Amén. Sarcasmo ante la sabiduría de los amigos. Versículos del 1 al 6. Job comienza con una respuesta cargada de ironía. Se burla de la actitud de sus amigos, quienes se creen los poseedores únicos de la sabiduría. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Amén. Dice el versículo 2. Señala que él posee la misma capacidad de entendimiento que ellos y que sus argumentos son conocidos por todos. Denuncia el trato que recibe, ser considerado como objeto de burla solo porque sufre, mientras que los que viven con tranquilidad suelen menospreciar a los afligidos.
Observa que a menudo los malvados viven en paz y seguridad, contradiciendo la premisa de los amigos de que la prosperidad es signo de rectitud. Amén. La soberanía de Dios sobre la creación, versículos del 7 al 12. Job invita a sus amigos a observar la naturaleza para entender que la soberanía de Dios no funciona bajo el esquema simplista de recompensa y castigo que ellos proponen. Sugiere que pregunten a las bestias, a las aves y a la tierra misma, pues todas ellas saben que la mano de Dios sustenta la vida y la muerte. Enfatiza que en la mano de Dios está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. Amén. Versículo 10. Aunque reconoce que la sabiduría se halla en los ancianos, insiste en que la sabiduría absoluta y el poder de actuar pertenecen exclusivamente a Dios. A su nombre, gloria. Amén. La destrucción del orden humano por Dios, versículos 13 al 25. El capítulo concluye con una descripción majestuosa y aterradora del poder transformador de Dios. Job afirma que Dios desmantela las estructuras humanas, derriba lo que edifica, encierra a los hombres sin que puedan salir, seca las aguas o causa inundaciones. Amén. Versículos 14 y 15. Describe cómo Dios despoja de sus juicios a los gobernantes, hace que los consejeros caminen en el desatino, deshabilita a los poderosos y humilla a los nobles. Finaliza con la idea de que Dios revela lo profundo y oculto y que tiene el control total sobre el ascenso y la caída de las naciones, dejando claro que el mundo no sigue la lógica predecible que sus amigos intentan imponerle. Bendito sea Dios. Amén. Concluimos. Queda claro que la sabiduría convencional, por muy articulada que sea, resulta insuficiente para explicar el misterio de la soberanía de Dios. Los amigos de Job, al intentar defender a Dios mediante argumentos dogmáticos y acusatorios, terminan por ignorar el dolor real y la complejidad de la experiencia humana. Job, por su parte, aunque sumido en la angustia y desesperanza, se niega a aceptar una explicación falsa solo para mantener una paz teológica conveniente. Esta reflexión nos deja la lección fundamental de que la inmensidad y el poder inescrutable de Dios, las fórmulas humanas para explicar el bien y el mal colapsan, dejando al ser humano solo ante la necesidad de una fe que trasciende de la lógica que es de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, ante la inmensidad de tu sabiduría, reconocemos que nuestros razonamientos son limitados. Ayúdanos a no buscar respuestas fáciles en medio del dolor, ni a juzgar la vida de otros bajo nuestra propia óptica. Que en nuestros momentos de mayor incertidumbre aprendamos a descansar no en la lógica de los hombres, sino en la profundidad de tu misterio y en la certeza de tu presencia, sabiendo que tú sostienes el aliento de toda la vida. Amén. A tu nombre, gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde.